Hoy nos convoca un tema puntual, cuál es el de las restricciones de la capacidad. Si me preguntan cuál es el cambio más notable que hubo en la parte general del Código Civil después de la reforma del año 2015, yo no tengo dudas que es en este tema, en el tema de las restricciones a la capacidad. Nosotros vamos a tratar de sintetizar los distintos casos en donde se puede restringir la capacidad de una persona. Ustedes saben que hay reglas generales, principios comunes, por los cuales la autonomía de la persona es lo que tiende a prevalecer después de la reforma del año 2015. Es decir, que excepcionalmente se podrá restringir la capacidad y mucho más allá, con mucha mayor severidad, deberá juzgarse un supuesto en el que se pretenda declarar la incapacidad de una persona humana. Un auténtico cambio de 180 grados en lo que existía en el sistema velezano y aún en el sistema de la ley 17711. Ustedes ya han visto en otro tutorial todo lo concerniente a los principios y las reglas generales que establece el artículo 31 del Código Civil y Comercial, en donde, volvemos a decirlo, la capacidad es la que se presume, aun cuando la persona pudiese estar internada. ¿Cuándo entonces se puede restringir la capacidad? ¿Cuándo se la puede limitar? ¿A qué casos nos estamos refiriendo para decir, bueno, esta persona humana no va a poder realizar por sí, requiere de algún tipo de asistencia para poder ejecutar actos patrimoniales o extrapatrimoniales? La regulación está contenida en el artículo 32 y siguiente del Código Civil y Comercial. Ustedes se fijan, para aquellos que son más viejos, hay alguna terminología que les podrá ser común o que les resultará conocida. Claro, aquí hay una modernización, una mayor precisión en cuanto a conceptos que el anterior código tenía en el artículo 152 bis, cuando hablaba de los inhabilitados, una figura que fue incorporada en el año 1968 en nuestra legislación por la ley 17711 y que aún hoy, y después vamos a ver, el Código Civil y Comercial mantiene. ¿En qué casos se puede restringir la capacidad de una persona? Excepcionalmente, un juez, porque solamente se puede restringir la capacidad a través de una sentencia judicial, es decir, a través de un proceso que asegure el derecho de defensa, de amplia prueba y de escucha de la persona a la que se quiere restringir en cuanto a su capacidad, un juez puede restringir la capacidad en dos supuestos. El primer supuesto es el de la persona que padece una adicción. Y el segundo es el supuesto de la persona que padece una alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Y siempre que se estime, el juez estime, que de un ejercicio de la plena capacidad de este sujeto puede resultar un daño a su persona o a sus bienes. Detengámonos un poquito en los recaudos de este artículo 32 y en esa comparación a la figura de los inhabilitados que tenía el régimen anterior. Hoy se habla de dos supuestos. Por un lado se habla de adicción. En la vieja figura de los inhabilitados se hablaba puntualmente de dos casos de adicción. Se hablaba
de los toxicómanos y de los ebrios consuetudinarios. Hoy la figura se amplía porque considera cualquier clase de adicción. Claro, también hay que tener alguna consideración. Ustedes en su casa tendrán a muchos parientes, amigos, que permanentemente son adictos a la serie de televisión, adictos al celular. Bueno, no sería este el caso de una restricción a la capacidad. Estamos hablando de las personas en general que tienen una adicción por causas de drogadicción, por causa de una tendencia a volcarse hacia la bebida o algún otro tipo de consumo de estupefacientes, y que puede en consecuencia de ello tener una notable perjuicio en cuanto a la administración de su persona y en cuanto a la administración de sus bienes. La segunda hipótesis es también distinta a la del inciso 2 del anterior artículo 152 bis. Es la de la alteración mental permanente o prolongada de suficiente gravedad. Advierten una cuestión: la permanencia, la prolongación, la gravedad no están contempladas para el caso de la adicción, están contempladas para el caso de la alteración mental. En el anterior régimen se hablaba de las personas que padecían una deficiencia y se discutía si era mental, si era física, si no se llegaba a los supuestos del artículo 141. Hoy es más amplia la formulación, porque se busca un criterio protectorio genérico de alteraciones mentales que contemple enfermedades y casos que no son enfermedades y que sin embargo puedan requerir de algún tipo de restricción. Fíjense que la caracterización de la alteración es que debe ser permanente o prolongada, es decir, no tiene que ser algo que se haya superado, sino que tiene que estar presente al momento que se inicie el juicio de restricción de la capacidad y con una continuidad en el tiempo para que al momento de dictar sentencia se pueda limitar la capacidad de la persona. Hay una particularidad que tiene todo este sistema de restricción y que ustedes tienen que tener muy en cuenta. El sistema es un sistema flexible. Así como los dos supuestos, tanto el de adicción como el de alteración mental, son amplios y permiten la cabida de distintos casos que el juez deberá merituar uno por uno, también es cierto es que el juez, frente a un proceso de restricción a la capacidad, va a tener que, luego de producida la prueba y la intervención del equipo interdisciplinario, podrá determinar en qué casos se restringe y en qué casos no. Es decir, pasamos a un sistema, el actual, en donde hay una amplia libertad, en donde aún dentro de grupos de determinados actos, por ejemplo, dentro de los actos de administración o de disposición que el sujeto puede realizar, puede ser que algunos requieran de restricciones y otros no. Y el juez lo va a detallar puntualmente en su sentencia. Es una sentencia que mira el caso concreto y que tiene flexibilidad para determinar de qué manera colabora con esa persona para que pueda desarrollar más plenamente toda su capacidad y pueda realizar actos no perjudiciales. Claramente todos tenemos alguna situación de discapacidad. Yo veo poco y entonces necesito un determinado lente. Camino mal, necesito un determinado bastón. Bueno, lo que se busca aquí es que esa restricción que el sujeto tiene pueda superarla, siempre tratando de que tenga, que cuente con la mayor autonomía posible y que la ayuda, que el auxilio, que el apoyo que se le dé sea para eso, para que
quizás en este momento no pueda realizarlo solo, pero que en un futuro cercano, si es posible, lograr la rehabilitación y que la persona ya deje de utilizar este apoyo, esta colaboración para ciertos y determinados actos. Con lo cual, la tarea judicial es muy importante. Es muy importante porque requiere una mirada muy detenida sobre la prueba que se realice en la causa. Y para determinar en qué casos se requiere de un asistente y en qué casos pueden no necesitarlo. Hasta eventualmente, excepcionalmente, a la persona restringida en su capacidad se le podría llegar a nombrar un representante, alguien que actúe por él, pero eso es un caso excepcionalísimo, excepcionalísimo. El artículo 32, en la última parte, contempla la figura más extrema, la contracara de la capacidad que funciona como principio general, que es la figura de la incapacidad. Nosotros en el sistema anterior teníamos personas capaces, incapaces e inhabilitados. Hoy tenemos personas capaces, capaces con restricciones, inhabilitados y tenemos incapaces. Como última razón, la más grave situación en la que se encuentra un sujeto y que requiera la intervención de un representante que excluya totalmente la posibilidad de actuación de su representante. Claro, esto, ¿por qué causa puede acontecer? Bueno, lo dice el artículo 32, dice, por excepción, con lo cual ya limita la cuestión, en los casos en que la persona se encuentra absolutamente imposibilitada, subrayo la palabra absolutamente. No es que tiene o está privado parcialmente de una posibilidad de interactuar con su entorno. Cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interrelacionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier método, modo o formato, y el sistema de asistencia o de apoyo no sirva, sea ineficaz, ahí recién lo que hace el juez es determinar la incapacidad y designarle un curador. Acá aparecen dos figuras. La figura del apoyo o asistente para los casos de capacidad restringida y la figura del curador, que es un representante legal que en principio actúa excluyendo la intervención de su representado. Hay quienes han sostenido que la figura de incapacidad es contraria a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, que debería ser eliminada, pero hay casos extremos en donde se requiere aún de la figura. Yo leía por ahí en las obras que analizan el nuevo código y daban el ejemplo de famoso cantante argentino malogrado por una enfermedad cardiovascular después de un recital en Venezuela, y donde durante largo tiempo estuvo imposibilitado de interactuar con su entorno. Todo lo concerniente a la administración y disposición de sus bienes, de sus cuestiones personales, requerían naturalmente de la designación de un curador. Esos casos excepcionalísimos son los que contempla la última parte del artículo 32. Luego, el código de esta parte no la vamos a ver artículo por artículo, ustedes la pueden buscar y leer. Tiene todo un régimen que hay que correlacionarlo con los códigos de procedimiento locales. ¿Por qué? Porque tiene toda una normativa, así como lo tenía en los artículos del viejo Código Civil,
tiene toda una cuestión que hace a cómo debe tramitar el juicio de restricción de capacidad. ¿Quiénes son las personas legitimadas? ¿Cuáles son las medidas cautelares que se pueden tomar? A mí me interesa resaltar dos aspectos. La primera es la intervención de la persona cuya restricción de capacidad se persigue dentro de ese proceso. La persona es parte en el proceso y puede aportar toda la prueba que hace a su defensa para tratar de que se la restrinja, en la menor porción posible del ejercicio de sus derechos. La segunda cuestión es que el juez debe tener una entrevista personal antes del dictado de la sentencia con la persona a la que se pretenda restringir los derechos. Es muy importante cuando hay una causa judicial, cualquiera sea, que las partes de la causa conozcan al juez. Y es muy importante cuando se trata de limitar excepcionalmente los derechos que ejerce una persona, que el juez también conozca a la persona en cuestión. Detrás de cada expediente, cualquiera sea la causa, y esto recuérdenlo para toda su vida profesional, hay personas de carne y hueso. Y las personas de carne y hueso que resuelven deben ver y tomar contacto en la medida de lo posible por un principio de inmediatez con las personas que están con intereses en juego en las distintas causas. Esas dos cuestiones me parecen sumamente importantes, sumamente importantes. Y nunca hay que enumerar porque siempre hay una tercera. Y la otra cosa que también me parece de suma importancia y de cambio es la intervención de un equipo interdisciplinario que analice la situación personal, las causas y las consecuencias que puede tener el sujeto en caso de que no se restrinja la capacidad. Así que acá ya no es un equipo médico, se requiere más, se requiere de asistentes sociales y además médicos, psicólogos, psiquiatras, según el caso de la persona que esté en juego. Por eso es imprescindible para que el juez pueda resolver contar con el dictamen del equipo interdisciplinario. Y esta idea de interdisciplinariedad nos parece también que debe ser subrayada. La única manera, dijimos, de restringir la capacidad es a través de la garantía que da un proceso judicial. Pero además hay una particularidad. La sentencia debe ser muy específica. Debe determinar claramente la extensión, el alcance de las restricciones y las funciones y actos que va a cumplir aquel que venga a asistir a la persona cuya capacidad se restringe. Lo que se busca siempre es afectar lo menos posible la autonomía personal del sujeto. ¿Cuál es el sistema que ha previsto el Código Civil y Comercial para colaborar con las personas de capacidad restringida? El sistema de apoyo al ejercicio de la capacidad. Y el apoyo es cualquier medida de carácter judicial o extrajudicial que faciliten a la persona lo que requiera para poder tomar decisiones. Así que en la sentencia el juez puede determinar que un familiar, que una persona humana ajena a la familia, que una determinada institución o que todos juntos puedan servir de apoyo a esta persona. O sea, podemos tener apoyos plurales.
¿Por qué? Porque ante cada necesidad, ante cada restricción puntual, quizás sea necesario distintos sujetos que intervengan para que la persona pueda actuar sin perjuicio ni de su persona ni de sus bienes. Esto nos parece muy importante, un cambio, pero en cuanto a la mentalidad existente antes del año 2015, absoluto. Así que ustedes recuerden, el apoyo, el asistente, viene a complementar la voluntad de la persona asistida. Recuerden que acá lo que se restringe es la capacidad, con lo cual la regla general es que la persona es capaz y solamente para aquellos actos que estén establecidos puntualmente en la sentencia se va a requerir la colaboración o intervención de un asistente en modo de apoyo para que intervenga conjuntamente con la persona a la que se ha restringido la capacidad. Y si hubiese algún tipo de conflicto de intereses, obviamente que lo va a tener que resolver el juez que interviene en la causa. Y la sentencia y eventualmente los apoyos deben ser inscritos en el registro civil. Es muy importante, en este caso, la publicidad. En el sistema anterior se declaraba la incapacidad de una persona y este sujeto pasaba a no poder realizar ningún tipo de actos porque era incapaz. Pero hoy, con el cambio de paradigma, esto es totalmente distinto. Y esto es muy importante para mirando hacia adelante, mirando respecto de los actos que pueden o no realizar las personas con capacidad restringida y todo aquello que hace al tráfico comercial. Yo tengo que tener posibilidad de acceso a través de la información que brinda el registro civil, de saber si Gerardo Muñoz puede realizar actos de disposición o de administración de sus bienes, o si para algunos actos de administración o para algunos actos de disposición de sus bienes requiere de un apoyo. Y puede ser que para los actos de administración requiera del apoyo de una determinada persona y que para los actos de disposición requiera del apoyo de otra persona. Entonces, para la seguridad del tráfico negocial, esto es de suma trascendencia. De esta manera, hicimos un primer panorama respecto de los supuestos de restricción a la capacidad y el proceso que va a derivar en una sentencia que va a determinar qué actos van a restringirse en cuanto al ejercicio de los derechos de una persona. Les propongo en un nuevo encuentro hablar un poco más sobre los actos que ha realizado la persona con capacidad restringida y con la figura del inhabilitado para completar algunas de las cuestiones de esta unidad número 6. Recordándoles siempre lo que les decimos. En caso de necesidad, siempre acuda al libro. Gracias.